Estamos ya de vuelta a las 8:45, le comentamos el tema de este segmento. Vamos a hablar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en donde se deja claro que ya el boleto de ornato no se tiene que pedir para ningún trámite en los entes estatales. Vamos a conectarnos a esta hora con Marvin de León, director ejecutivo de la ANAM, y con Luis Linares, analista de Así Es, para poder desmenuzar un poco esta resolución. Bienvenidos. Gracias, buenas noches, es un gusto. Muy buenas noches, licenciado de León. Pues básicamente vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es el boleto de ornato. Quisiera que en términos generales usted nos explicara de qué se trata este arbitrio, para qué se utiliza, y pues vamos a empezar a analizar exactamente qué fue después lo que hizo la Corte con con el numeral inciso F del artículo 12, que precisamente fue modificado. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo para cada uno de los televidentes y para cada uno de los miembros de este importante foro. Saludo de manera muy especial al licenciado Linares. Efectivamente, el decreto 121-96 del Honorable Congreso de la República establece la obligatoriedad del pago del impuesto o del arbitrio de boleto de ornato, que corresponde a un ingreso privativo directo para las municipalidades. Esto se establece como una obligatoriedad en el artículo número 2 de dicho cuerpo normativo. Esto indica que todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen la obligación de pagar un tributo a la municipalidad por concepto de boleto de ornato en los meses de enero y febrero, dice el artículo 3. Justamente en el artículo 12 se establece dónde será requerido ese boleto de ornato, y en el inciso F específicamente se indica que será en trámites administrativos y judiciales en general. Del inciso A al inciso E del artículo 12 se establece, por ejemplo, para inscripción de matrimonios, se establece para trámites de placas de vehículos, se establece para el trámite de licencias, pero el inciso F contempla específicamente trámites administrativos y judiciales en general. Esta parte, este inciso F fue expulsado del ordenamiento jurídico, y eso puede provocar, existe una ambigüedad porque nosotros como ANAM no tenemos la claridad si los incisos del A al E están vigentes o si también son, digamos, en este momento quedan sin validez legal, toda vez que se establece que el inciso F habla de la generalidad y la generalidad lo es todo. Como Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, por instrucción del licenciado Miguel Ovalle, presidente de Junta Directiva, se interpuso el día de ayer una acción de aclaración y ampliación en contra de dicha sentencia, porque si nos podemos dar cuenta, en el procedimiento solo se le corre audiencia al Congreso de la República y también se le corre audiencia al Ministerio Público. Sin embargo, los mayores afectados de esta resolución son las 340 municipalidades del país, a quienes en ningún momento nos corrieron audiencia, ni a nivel, digamos, dependiente de los 340 municipios, tampoco a nivel de la Asociación Nacional de Municipalidades que les representa. Entonces, en ese sentido, nosotros pedimos esa aclaración y esa ampliación porque entendemos que nosotros, como mayores afectados, alrededor de 150 millones de quetzales, son los que se dejan de percibir con el tema del boleto de ornato, porque hoy la Corte de Constitucionalidad expulsa ese inciso F del cuerpo normativo, pero como institución sabemos que allá a lo externo lo que se está platicando es que no existe una obligatoriedad del pago del boleto de ornato, cuando esto es un ingreso importante para las municipalidades como fondos propios que nos sirven, por supuesto, para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Ahora bien, licenciado Luis Felipe, ¿cómo lee usted esta resolución? ¿Es en la vía correcta? ¿No es en la vía correcta? ¿Era necesario que nos pidieran el boleto de ornato para diferentes trámites o no? ¿Cómo lo ve? Pues muy buenas noches, yo lo veo en la vía correcta. El, el argumento de la Corte de Constitucionalidad, y bueno, coincido con el licenciado de León, que lo mejor es que se pida, que hayan pedido una aclaración para determinar el alcance definitivo de la resolución de la Corte, para que no haya dudas tanto para la administración municipal como para los ciudadanos. Pero yo la veo correcta porque
se han dado muchos abusos en las municipalidades y con eso se ganan ese tipo de resoluciones. Por ejemplo, si usted es vecino de un municipio, pero hace trámite en otro municipio, yo conozco muchos casos en los cuales a la persona que llega a hacer un trámite a un municipio diferente al de su residencia, por razones de trabajo, por ejemplo, una licencia de construcción, cualquier tipo de trámite que realice, pues le piden el boleto de ornato del municipio en donde está realizando el trámite, lo cual es un abuso porque la ley dice, la ley del boleto de ornato dice que el municipio se paga el boleto de ornato se paga en el municipio donde el ciudadano es residente. Entonces, no está derogado el boleto de ornato. Solamente o si esta resolución queda en firme y depende en la aclaración que haga la Corte cuál es el alcance, pues que no se pedirá este requisito para trámites que se realicen en las municipalidades. Y que esto es también coincidente con la ley de simplificación de trámites, que lo que busca es facilitar al ciudadano la realización de trámites, valga la redundancia, de gestiones ante cualquiera de las administraciones públicas. Así que ya va a depender entonces de las municipalidades, de la transparencia, de la calidad del gasto, el que el vecino se sienta obligado, esté dispuesto a pagar este boleto, este arbitrio, aun cuando no le va a ser exigido en no se le va a exigir presentarlo cuando realice trámites de diferente naturaleza ante la administración. Porque sí tienen que reconocer las municipalidades que en materia de gasto están muy mal. Es decir, hay despilfarro, hay corrupción, hay malos manejos, por ejemplo, abuso en los sueldos y en las dietas y gastos de representación de los miembros de los consejos, en fin, acciones, gasto que tiene un fin clientelar muy evidente, descarado. Entonces yo creo que esto es una llamada de atención a las municipalidades para que reflexionen sobre el papel que corresponde al gobierno municipal como célula básica de la democracia y el ejercicio responsable y con decoro de la autonomía municipal y la responsabilidad en el gasto público, especialmente cuando tenemos un pueblo que más de la mitad, una sociedad donde más de la mitad de sus miembros viven en situación de pobreza. Entonces, eso exige de parte de las autoridades públicas una mayor responsabilidad, mayor decoro, como decíamos, mayor vergüenza en el ejercicio de las funciones públicas y en el uso de los recursos públicos. Licenciado León Linares, quisiera que usted nos explicara con un poco más de detalle por qué razón es que se excluye del ordenamiento jurídico este inciso F, porque la Corte de Constitucionalidad argumenta que atenta contra el artículo 28 y 29 de la Constitución Política de la República. Desde su criterio, ¿es eso así o no? Sí, al poner requisitos que impiden o dificultan el libre acceso a las gestiones públicas, el ejercicio del derecho de petición, en fin, en los ejercicios, el ejercicio de derechos que garantiza la Constitución en cuanto a la relación del ciudadano con la administración pública. Yo creo que desde ese punto de vista la decisión de la Corte es correcta y como le decía, es en coincidencia con la ley que busca la simplificación de trámites, incorrectamente llamada ley antitrámites, porque cualquier relación ante la administración pública es un trámite, pero también se han dado muchos abusos, por ejemplo, el caso del RENAP, que si usted llegaba a tramitar su DPI
tenía que pagar una certificación de nacimiento teniendo el RENAP el registro. Entonces, esos abusos que cometen las administraciones, pues tienen que ser objeto de control judicial. Y porque ese es un principio fundamental de que toda decisión administrativa está sujeta a control judicial y el principio de legalidad entonces debe de prevalecer. Y creo yo que estas son situaciones que nos permiten tener confianza en el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, licenciado de León, para entender un poco el argumento desde la ANAM en cuanto a que esto perjudica a las municipalidades, ¿qué tanto en porcentaje representa para las arcas de una municipalidad el boleto de ornato, para hacer la comparación del presupuesto? Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo voy a pedir también un espacio más adelante por alusión para poder responder a lo que anteriormente decía el licenciado Linares. Me voy a circunscribir a lo que usted me dice en este momento. Las municipalidades reciben aproximadamente 150 millones de quetzales en concepto de boleto de ornato, con mucho más beneficio para las municipalidades que son, digamos, más grandes, que tienen más potencial del recaudo. Por supuesto, esto puede generar una pérdida de hasta un 75%, porque sabemos que el pago de los impuestos y de los tributos, no solo en Guatemala, sino en cualquier parte, es bastante difícil poder promover el pago de impuestos. El boleto de ornato, los interponentes de la acción indican que viola el artículo 28 y el artículo 29 de acceder, por ejemplo, del derecho de petición o de acceder a entidades del Estado. Eso no es correcto, porque cuando se pide un boleto de ornato, no se está pidiendo un pago, ni se está exigiendo un pago, como se emite ese criterio. Lo que está haciendo la autoridad es comprobando que el vecino haya cumplido, verificando que se cumpla con lo que establece el artículo 2 de la ley de arbitrio de boleto de ornato. Es decir, en el mes de enero y en el mes de febrero, todos los vecinos, de todos los ciudadanos del país, nacionales y extranjeros, tienen la obligación de pagar el boleto de ornato. Significa entonces que lo que se va a hacer es sencillamente, al requerir este boleto de ornato, se puede presentar, es un único pago, dice la ley. Y ese boleto de ornato va a significar que el vecino lo puede llevar al momento de realizar cualquier trámite de tipo administrativo y entonces él va a decir, no, yo cumplí con mi obligación de pagar mi boleto de ornato y aquí lo presento. Entonces, en ningún momento se está negando el derecho de petición, ni se está negando el acceso a entidades del Estado. Sencillamente se está verificando el cumplimiento de una obligación que tenemos todos los habitantes y todos los ciudadanos de Guatemala. Por un lado. Por aparte, es importante hacer ver que es una buena parte del presupuesto que va enfocado al beneficio de el colectivo de ciudadanos y de vecinos de un municipio. El principio de igualdad se rompe porque entonces significa que una parte de los vecinos es la que va a hacer el pago. Es una pequeña parte la que va a hacer el pago porque pues la persona dice, si a mí no me lo exigen, pues no lo necesito, ¿para qué lo compro? Entonces, en ese momento se rompe el principio de igualdad porque el beneficio de llevar obras de infraestructura a través de los recursos que captan las municipalidades, pues efectivamente va a beneficiar a todos los vecinos. Sin embargo, va a ser pagado solo en el concepto específico de ornato por una parte de ellos. Entonces, ahí se está rompiendo el principio de igualdad establecido en la Constitución Política de la República. En el presupuesto de las municipalidades es un porcentaje alto el que se está perdiendo. Hay municipalidades que tienen recaudos arriba del 1,000,000 de quetzales, municipalidad de Quetzaltenango, de Huehuetenango, que son fondos propios que representan, según el artículo 100 del Código Municipal, los ingresos propios de la municipalidad, pero más allá de ello, en el artículo 119 del Código Municipal, en el punto literal número 3, establece que para el criterio de designación constitucional de ese famoso citado constitucional, que es el fondo del gobierno, cuenta de manera muy importante y además prioritaria los ingresos propios de una municipalidad para ese cálculo de la asignación constitucional. Entonces, esto nos afecta en ese sentido también. Por último, dejar claro, no estoy de acuerdo en lo que establece el licenciado Linares,
que las municipalidades no tienen calidad de gasto, puesto que las municipalidades son las mejores unidades ejecutoras que tiene el país. Tienen criterios de PEI-POMPOA, que son las planificaciones anuales que ahora se establecen a través de ese eje plan y se cumplen con esos principios. No es cierto que se tenga un gasto discrecional o enfocado o encaminado al clientelismo político. Hay programas pero previamente muchas veces, establecidos y licenciado determinados. de León, muchas veces bajo la sombría de la autonomía municipal no permiten la fiscalización. No estoy generalizando, pero hay casos muy evidentes. Pues es bueno que los pueda ejemplificar porque la fiscalización en primera instancia por mandato constitucional lo ejerce la Contraloría General de Cuentas. Además, el mismo Código Municipal establece las formas en que los vecinos pueden practicar la auditoría social y se establece que todos los gastos correspondientes a través de libre acceso a la información pública, hay incisos obligatorios que tienen que estar colgados en la página de las municipalidades. Nosotros como ANAM hemos trabajado un proceso liderado por el presidente, el licenciado Miguel Ovalle, donde hemos dotado de páginas web a todas las municipalidades para que tengan ahí la posibilidad de colgar esa información que necesita el vecino. Además, pueden acceder a estos informes que sean requeridos en cada una de las municipalidades. Entonces, no es cierto que las municipalidades no sean fiscalizadas. Son fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas y además también pueden ser fiscalizadas por los vecinos en cualquier momento, que por supuesto es un derecho que debemos ejercer y que nosotros como Asociación Nacional de Municipalidades ANAM le pedimos a los vecinos que se acerquen a su municipalidad, que conozcan cómo la municipalidad invierte sus recursos, porque estamos seguros que la administración municipal es el primer frente de gobierno, el que se encarga de paliar toda la crisis a nivel nacional, porque el vecino no busca al gobernador, no busca al diputado, no busca al ministro. El vecino busca al alcalde para que le resuelva uno y todos sus problemas. Y para ello, entonces, el alcalde debe de hacer un esfuerzo significativo con los pocos recursos que tiene para dar cumplimiento a estos procesos. Entonces, nosotros tenemos ese compromiso de poder trabajar. El presidente de la ANAM, el licenciado Miguel Ovalle, ha sido reconocido de manera reiterada como la municipalidad más transparente del país y es un ejemplo que nosotros siempre decimos y él lo dice en las giras nacionales que nosotros tenemos, donde se insta a que las municipalidades hagan esa inversión de manera correcta y estamos absolutamente seguros que así se ha trabajado y así se ha hecho, cumpliendo también además con la normativa legal que se establece, ¿verdad? Licenciado de León, en este caso, pues escuchamos los argumentos del licenciado Linares. ¿Qué nos podría decir con respecto a lo que él manifiesta? O sea, ¿qué postura se podría esperar de la Corte en este caso al momento de que se amplíe precisamente la sanción que fue emitida? Sí, muchas gracias. Pensamos nosotros que en primera instancia, dentro del proceso, los más interesados por ser los mayores afectados son los 340 alcaldes que representan la institucionalidad de las 340 Pero ustedes esperarían que la municipalidades. Corte dijera que efectivamente pueden seguir cobrando ese boleto o solicitando ese boleto al momento de realizar los trámites. ¿Es lo que ustedes esperan? Por supuesto, porque lo que se debe de saber es que volvemos a ese inicio que manifestábamos, que no estamos, digamos, no se exige no se exige el pago de un trámite a través de la exigencia de la presentación del boleto de ornato. Lo que se hace es únicamente verificar que el vecino ha cumplido con su obligación de comprar el boleto de ornato. Entonces, por eso nosotros sí, además pedimos también a la Corte de Constitucionalidad que nos pueda aclarar, por ejemplo, en un trámite de licencia de construcción, que es un trámite administrativo, ¿se debe o no se debe pedir el boleto de ornato? En la emisión de una solvencia por el tema de canon de agua potable, ¿se debe solicitar o no se debe solicitar la constancia del boleto de ornato? Porque hay 5 literales previas a la F que establecen casos específicos, pero hay una serie de trámites administrativos dentro de las municipalidades y dentro de las distintas instituciones del Estado que deben, digamos que debemos nosotros saber en qué momento se pedirá y en qué momento no se solicitará dicho requisito. Ahora bien, licenciado Luis Felipe, al no poder entonces, o mientras se aclara el tema, pero queda en suspenso el cobro del boleto de ornato, pudiésemos esperar de que algunas comunas tomen la decisión, no sé, de incrementarle a las licencias de construcción u otros servicios que pagan los vecinos. Pues mire, no, insisto en que el pago, el boleto de ornato no queda
no queda derogado. El boleto de ornato lo van a poder seguir pidiendo a los vecinos que lo paguen, pero es que ahora no va a ser, porque no es cierto lo que, perdón, el licenciado de León, pero no es cierto que no hay condición para el trámite. Porque si yo llego a la municipalidad y digo, mire, yo vengo a hacer un trámite de licencia, si no presento el boleto de ornato, no me aceptan el trámite. O sea, sí hay una condición para realizar el trámite el haber pagado el boleto de ornato. Y eso yo creo que a todos los que nos escuchan en este canal y han realizado un trámite en la municipalidad les ha pasado, pues. No sé en qué municipalidad actúan de otra manera, porque si solo le dicen, bueno, presente su boleto de ornato, pero si yo digo no lo tengo, pero entonces no hay problema, pero ya lo pagó, sí, ya lo pagué, entonces no hay problema, siga con su trámite, y eso no sucede. Entonces, el boleto también no es la tragedia para las municipalidades. Las municipalidades tienen unos ingresos propios quitando a la municipalidad de Guatemala, de más de 3,000 millones de quetzales. Entonces, será menos de un 5% del ingreso municipal el boleto de ornato, pero como le digo, no queda derogado, no queda sin posibilidad de cobrarlo, pero ahora van a tener que sudarlo mediante buen desempeño, porque cuando hablo de calidad del gasto, hablo del despilfarro, hablo de la desatención de servicios esenciales. Guatemala es un basurero y eso es responsabilidad de las municipalidades, la recolección y exposición final de desechos sólidos. Todos los ríos de Guatemala están contaminados y es responsabilidad de las municipalidades. Todos los ríos de Guatemala son cloacas, son desagües y es responsabilidad de las municipalidades la depuración de las aguas servidas y no lo hacen. Entonces, el que tengan el PEI, el PON, el POA, pues yo he visto muchos y lo que son es copy-paste copia del anterior. Entonces, hay requisitos formales que se cumplen, pero eso no implica calidad de gasto. Calidad de gasto significa gastar en lo que se debe y en la forma correcta. Perdón, sin se nos agotó el tiempo. Sin costos exagerados, pues, porque es como, por ejemplo, el caso que ha salido de la Corte Suprema de Justicia, un refrigerio de 250 quetzales. Podrá ser de buena calidad el refrigerio que les llega a los magistrados, pero no es calidad de gasto. Entonces yo creo que hay que tener claro. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ambos. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Feliz noche. Solo para aclarar este último punto, donde decía justamente de las plantas de tratamiento de desechos sólidos o de aguas residuales, todos esos procedimientos, todas esas obligaciones se trabajan con recursos, con dinero, y realmente eso es lo importante. Y pero no las cumplen, no las atienden. Siempre tenemos un decremento en nuestros ingresos, pero las obligaciones son las mismas. La descentralización no se ha cumplido como tal y las municipalidades son las que viven paliando. El implementar una planta de tratamiento de desechos o de aguas residuales son valores muy altos. El ejecutar el proyecto y aparte el mantenimiento que se le debe dar a este proyecto. Licenciado de León, seguramente es un tema muy interesante, los estaremos invitando en una próxima ocasión para que podamos seguir debatiendo al respecto, pero la noche de hoy se nos ha acabado el tiempo. Gracias a ambos. Buenas noches. Adiós. Gracias. Bueno, un tema polémico. Yo me quedo con lo dicho por el licenciado Luis Felipe. Creo que fue una decisión correcta de la CC. Bueno, yo creo que es un tema eminentemente jurídico, un análisis legal que obviamente va reflejado en otro sentido, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, nos vamos. Tengan feliz noche.